Los métodos de enseñanza son las distintas secuencias de acciones del profesor que tienden a provocar determinadas acciones y modificaciones en los educandos en función del logro de los objetivos propuestos. Es la actividad de interrelación entre el profesor y el alumno, destinada a alcanzar los objetivos del proceso de enseñanza de aprendizaje. Una vía mediante la cual el profesor conduce a los alumnos al desconocimiento al conocimiento, todas destinadas a alcanzar un objetivo. Por tanto, el método es, en un sentido general, un medio para lograr un propósito, una reflexión, acerca de los posibles caminos que se pueden seguir para lograr un objetivo, por lo que el método tiene la función de medio y carácter final. Por tanto, el método de enseñanza es el medio que se utiliza la didáctica para la orientación del proceso enseñanza-aprendizaje. La característica principal del método de enseñanza consiste en que va dirigida a un objetivo e incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son la planificación y sistematización. Método lancasteriano. Llamaron a su organización Compañía Lancasteriana en honor a Joseph Lancaster. Esta escuela fue la que se ganó para el método la atención y el apoyo del gobierno y el público. En 1842, el gobierno nacional le entregó la dirección de la instrucción primaria de toda la República Mexicana. En 1842 y 1845 encabezó la Dirección General de Instrucción Pública. Se utilizaba una nueva técnica pedagógica por la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros, llamada método mutuo. Un solo maestro podía enseñar de 200 hasta 1000 alumnos. La demanda de alumnos era demasiada, por tal motivo se incorporó el método mutuo en las escuelas lancasterianas para pobres. Este método consistía en dividir a los alumnos en pequeños grupos de 10 y cada grupo recibía la instrucción de un monitor o instructor, el cual era un niño de más edad y más capacidad. Las asignaturas que se impartían eran la escritura, lectura, pensamiento matemático y además se les enseñaba la doctrina cristiana. Aparte de este monitor, había monitores generales y de orden. Se enseñaba primero las letras que se consideraban más fáciles como la I, H, T, L, E y F. Después las que tenían ángulos A, U, W, M y N. Y las curvas como la O, U y J. Cuando los niños ingresaban a las escuelas se formaban en línea con sus compañeros de clase para la inspección de cara, manos y uñas. Su ropa debería estar limpia, sus zapatos o pies sin lodo. El horario era de 7 horas para clases diarias. Así, asegurar el orden y promover el estudio era el sistema de premios y castigos. Un niño desaplicado y desobediente era reportado por su monitor de grupo al monitor de orden, quien administraba la pena. Los castigos ordinarios consistían en que se colgaba una tarjeta de castigo al cuello del muchacho o se le hacía arrodillarse, poner los brazos en cruz, a veces sosteniendo piedras pesadas en las manos. Por faltas más serias, el estudiante era llevado al director para recibir golpes con la palmeta. El método mutuo se terminó aproximadamente en 1869. Silabario de San Miguel. Este método se atribuye a Nicolás García, de San Vicente, que en su época tanto hizo en favor de la enseñanza de la niñez desválida y de la educación de las clases menesterosas. Este folleto consta de 8 hojas impreso en la rústica del papel Revolución. Está compuesto de 38 lecciones o ejercicios. Aunque el método expresado en la cartilla Silabario de San Miguel fue utilizado en escuelas parroquiales y religiosas, también se utilizó en las escuelas auspiciadas por el gobierno y particulares. El procedimiento de este método es graduado de la siguiente manera. 1. Vocales y combinaciones. 2. Sílabas directas, simples y combinaciones en palabras y frases. 3. Sílabas inversas, simples combinaciones, palabras y frases. 4. Sílabas mixtas y simples, como por ejemplo las palabras y frases. 5. Sílabas directas compuestas. 6. Sílabas inversas compuestas. 7. Sílabas mixtas, directas e inversas. 8. Conocimiento del alfabeto. Y 9. Lectura corriente.
Método Rebsamen o de palabras normales. Método analítico creado por el pedagogo suizo Enrique Rebsamen, traído y adaptado en Veracruz en 1886. Las ventajas de este método es que es analítico sintético. Sigue un orden en que se presenta primero la palabra, pasando luego a su división en sílabas y por último las letras representadas por su sonido, para regresar a las sílabas y retomar a la palabra. Toma en cuenta la motricidad fina mediante ejercicios preparatorios que dan soltura a la mano. Ejercita la percepción auditiva y visual que permite que el niño exprese la palabra como se oye, ya que se preocupa por la dicción, correcta y clara pronunciación. También es ideovisual simultáneo, porque asocia las letras con representación de dibujos y enseña a leer y a escribir al mismo tiempo. Las desventajas es que es fonético, porque llega al sonido de la letra. También se basa en la repetición continua, o sea, rutinario. La lectura es mecanizada, por lo importante es la codificación del texto y no la comprensión. ¿Qué es el método Montessori? Es la metodología creada por la doctora María Montessori a partir de fundar la escuela Casa de los Niños. La nueva enseñanza ayuda al niño a descubrir la vida y a desarrollar todo su potencial humano, basado en el respeto al niño y su capacidad de aprender y utilizar la libertad a partir de los años del desarrollo. El método Montessori es un método educativo, que es proceso de análisis y obtención de propias conclusiones. Este se divide en dos: fundamento pedagógico y principios básicos. El fundamento pedagógico se desprende la autonomía, la independencia, iniciativa, elección, voluntad y la autodisciplina. Los principios básicos son los periodos sensibles, mente absorbente, el ambiente preparado y la actitud del adulto. El método María Montessori es un método educativo alternativo basado en las teorías del desarrollo del niño. Su libro, El método Montessori, fue publicado en 1912. La metodología Montessori tiene una sólida y fundamentada trayectoria desde hace más de 90 años. Según María Montessori, los niños absorben como esponjas toda la información que requieren y que necesitan para su actuación en la vida diaria. El niño aprende a hablar, escribir, leer y contar de la misma manera que lo hace al gatear, caminar, correr, etc. Es decir, de forma espontánea y antes de completar los 6 años de edad. ¿Qué convierte una actividad en Montessori? Estas están dirigidas por el niño. Las actividades Montessori son automotivadas. El niño tiene libertad, dentro de unos límites, de elegir su trabajo. Tiene control de error. Las actividades y los materiales Montessori normalmente tienen un control de error para ayudar a la autocorrección y el aprendizaje. Trabajan los sentidos. María Montessori descubrió que los niños pequeños aprenden a través de los sentidos. Son manipulativas. Los niños aprenden haciendo, incluso los conceptos más abstractos se aprenden mejor mediante experiencias manipulativas. Aíslan conceptos. A menudo las actividades Montessori se centran en un solo concepto o dividen el aprendizaje complejo en pasos más sencillos. A veces, algunas tareas parecen muy simples, pero sirven para que el niño perfeccione los pasos de las tareas más complejas. Favorecen la independencia. El niño adquiere confianza y seguridad a sí mismo a través de las actividades, que están diseñadas de manera ordenada y contienen todo lo necesario para que el niño las complete. Por último, fomentan la concentración. Muchas actividades Montessori se pueden repetir una y otra vez. Esto, unido a la libertad del tiempo, permite que el niño alcance una gran concentración y atención al detalle.